Lo primero que vi al abrir la puerta de casa fue una chaqueta de hombre en mi perchero. No era mía. Y tampoco era del repartidor de Amazon. La colgué con cuidado, como si fuera radioactiva, y no dije nada. Caminé hacia el salón, y ahí estaba ella, en pijama, recién salida de la ducha, con el pelo mojado y una sonrisa tensa. Pero no estaba sola. En la mesa, 2 tazas de café. 2 platos con restos de tostadas. Y el sonido del baño todavía corriendo. ¿Has vuelto pronto?, me dijo Nuria, como si el problema fuera mío por estar en casa a las 10 de la mañana de un jueves. No contesté. Solo miré la taza que no era la suya. De esas que guardamos para las visitas. Ella se acercó, me dio un beso en la mejilla, uno sin alma, sin roce, como se saluda a un compañero de oficina, y luego se alejó con prisa hacia la cocina, como si le urgiera fregar pruebas. Y entonces lo vi. Un tipo, medio vestido, saliendo del baño. No se sorprendió al verme. Ni siquiera se disculpó. Solo me miró con la tranquilidad de quien sabe que no está haciendo nada mal. Como si fuera yo el intruso en mi propia casa. ¿Qué pasa, tío?, me soltó, como si estuviéramos en una barbacoa. Nuria regresó con una falsa calma profesional, poniéndose entre los dos como árbitra de un partido que ya se había perdido. Javi, él es Álvaro. Un amigo. No te pongas así, por favor. Un amigo. Un amigo que se ducha en mi casa, desayuna con mi mujer y me llama tío. Ahí empezó todo. No con un mensaje escondido, ni con una conversación accidental. No. Lo mío empezó de frente, con un desconocido secándose el pelo en mi baño y mi mujer llamándole amigo. Y lo peor de todo fue lo que sentí, no rabia. No tristeza. Lo primero fue, vergüenza. Como si el tonto hubiera sido yo desde hace mucho. Me quedé ahí parado, entre la puerta y la cocina, sin saber muy bien si cerrar con llave por dentro o salir corriendo. Álvaro, el amigo, pasó junto a mí como si fuera el casero y él el inquilino de toda la vida. Ni un perdona, ni una mirada incómoda, ni un intento de esconderse. Nada. Solo se fue hacia la puerta, se puso su chaqueta del perchero, y antes de salir, me lanzó un nos vemos como si eso fuera normal. Como si fuéramos conocidos que coincidieron en un bar. Cuando cerró la puerta detrás de él, el silencio fue aún más molesto que su presencia. Me giré hacia Nuria. Ella estaba de espaldas, fingiendo limpiar la encimera con un trapo que ni siquiera estaba mojado. La veía moverse rápido, nerviosa, pero intentando parecer tranquila. Me estaba evitando, claramente, esperando que yo dijera algo primero, como si fuera yo el que había llegado tarde a algo importante. Esperé a que hablara, pero no dijo nada. Solo dejó el trapo, se apoyó en la encimera y suspiró. No ha pasado nada, soltó al fin, sin mirarme a los ojos. ¿En serio? ¿Tienes tíos que desayunan aquí, se duchan, y después se van tan tranquilos? ¿Y yo soy el que tiene que entenderlo? Álvaro vino a hablar, nada más. Te juro que no ha pasado nada. No contesté. Solo la miré. La observé de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Llevaba su camiseta gris con el cuello un poco deformado, sin sujetador, el pelo mojado le caía sobre los hombros. No tenía maquillaje, y sin embargo se había duchado y preparado como si fuera a salir. Pero no lo hizo. Lo recibió en casa. Y en mi casa. En la nuestra. No me cuadraba nada. Lo de que no había pasado nada era mentira. Lo supe en ese momento. No por pruebas, no por celos. Por cómo lo dijo. Por cómo se encogió de hombros y evitaba mirarme. Por cómo ese tipo sabía que no tenía que dar explicaciones. Lo supe porque, por dentro, algo se rompió en seco.
Y no fue rabia. Fue algo más incómodo. Una sensación de que estaba tarde, de que esto llevaba mucho tiempo ocurriendo y yo recién estaba llegando al capítulo final de una historia en la que nunca me dejaron leer el principio. ¿Quién es ese tío? Pregunté, sin suavizar el tono, sin gritar, pero con esa tensión que hace que el aire pese más de lo normal. Un compañero del curso de educación emocional que estoy haciendo. Y ahí estaba el primer intento de disfrazar la mierda con palabras bonitas. Educación emocional. Me lo dijo como si eso justificara que un hombre semidesnudo se estuviera secando en mi baño. ¿Y le enseñas la educación emocional en bata? Repliqué sin filtro. No empieces, Javi. No es lo que crees. Estás exagerando. ¿Exagerando? Estoy viendo cómo mi mujer oculta un tío en mi casa, que desayuna conmigo sin haberme visto en la vida, y lo estoy exagerando. ¿Tú te estás oyendo? Ella se calló. Por fin. Bajó la mirada y se cruzó de brazos. Ese gesto que hacía cada vez que sabía que no tenía argumentos, pero tampoco quería reconocer nada. Y ahí entendí que no era la primera vez. Lo del desayuno era la casualidad. El resto llevaba pasando semanas. Tal vez meses. Me vino a la cabeza que últimamente siempre tenía excusas para salir sola, que había empezado a dejar el móvil boca abajo en la mesa, que cada vez que llegaba a casa estaba como más distraída. No triste. Solo como si estuviera pensando en otra cosa. Como si estuviera en otro sitio. Como si ya no estuviera en nuestra vida. ¿Desde cuándo lo conoces? Hace un par de meses, respondió rápido, demasiado rápido. Ya tenía la respuesta preparada. ¿Y ya se ducha en tu casa? No es mi casa, es nuestra casa, intentó corregirme, pero no sonó creíble ni para ella. No. Hoy ha sido tu casa. Solo tuya. ¿Por qué has dejado que ese tío entre, desayune y se bañe como si yo no existiera? No sabía si quería que me dijera la verdad o que me mintiera mejor. Lo que tenía claro es que no me iba a quedar esperando a que se dignara a contarme todo por voluntad propia. Si algo aprendí en ese instante fue que cuando una persona tiene algo que ocultar, no se le puede pedir que te lo cuente porque sí. Hay que sacarlo. De a poco. Arrastras. Con presión. Así que empecé con lo básico. ¿Te acuestas con él? Ella negó con la cabeza. Pero no dijo nada. Solo negó. Un gesto vacío. Un movimiento automático. Ni siquiera me miraba ya. ¿Cuántas veces ha venido a casa? Una, mintió. Me di cuenta por cómo tragó saliva después. No seguí preguntando. Sabía que si me quedaba ahí, si seguía escarbando, iba a encontrar más cosas. Cosas que tal vez no estaba preparado para oír ese día. Me di media vuelta, cogí las llaves, y salí sin decir a dónde iba. No fue un gesto teatral. No fue para asustarla. Fue porque necesitaba salir de ese espacio. El salón me olía a perfume de otro, a café compartido con alguien que no era yo. El baño me parecía ajeno. El suelo, los cojines, hasta el gato me miraba raro, como si supiera que algo estaba mal. Y lo estaba. Caminé por la calle sin rumbo, solo con la certeza de que había cruzado un punto de no retorno. Ya no era un marido confundido. Era un hombre que había visto de cerca la traición. Que la había olido en su casa, que había compartido el pasillo con ella. Y que, lo peor de todo, no sabía qué hacer con eso. Volví a casa por la tarde sin avisar, sin mensajes, sin llamadas, sin esa cortesía que durante años consideré parte de la convivencia. Abrí la puerta con mi llave y entré directo, sin quitarme los zapatos, sin colgar la chaqueta, sin mirar al gato que maullaba desde la esquina. Nuria estaba en el sofá, con el portátil en las piernas, como si nada hubiera pasado por la mañana.
Me miró de reojo, cerró la tapa del ordenador y se enderezó. Se había cambiado de ropa, ya no estaba en pijama, llevaba vaqueros y una camiseta blanca, el pelo recogido en un moño mal hecho. Ni siquiera se levantó. Solo me siguió con la mirada mientras yo dejaba las llaves sobre la mesa y me quedaba de pie en medio del salón. No me invitó a sentarme, pero tampoco me pidió que me fuera. Me dejó ahí, esperando que yo empezara. Y lo hice, pero no como esperaba ella. No quiero escuchar una sola mentira más, dije, sin subir el tono, pero marcando cada palabra. No me expliques nada si vas a endulzar lo que ya sé. Si me vas a hablar, que sea para decirme la verdad. Toda. Sin adornos. Ella tragó saliva, miró hacia la ventana un segundo, como si fuera a encontrar allí una respuesta mejor que la que tenía en la cabeza, y luego me miró a los ojos por fin. No te he sido infiel, dijo, muy seria. No he dormido con él. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque me pareció tan absurda esa línea de defensa que no pude evitarlo. No le pregunté si había dormido con él, le pregunté si me iba a decir la verdad. Y empezó por la negación más básica, como si eso alcanzara para limpiar lo demás. No es solo si te lo follaste o no, Nuria. Es que permitiste que entrara en mi casa, que se sintiera cómodo, que se duchara, que desayunara. Es que me mentiste en la cara, y por lo visto, no es la primera vez. Te juro que no ha pasado lo que tú crees. ¿Qué creo? Ilumíname. Porque lo que yo creo es que llevas semanas viéndote con ese tío. Lo que creo es que has hecho todo lo posible para que yo no me entere. Que has tenido tiempo, planificación y práctica. Y lo que más creo, lo que más me duele, es que ya no te importa si lo descubro o no. Ella apretó los labios y respiró hondo. Vi cómo se le marcaban los nudillos de tanto tensar las manos. Finalmente se levantó, se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared, a 1 metro de mí. Empezó hace poco, dijo, con una voz que apenas era un susurro. Fue casualidad. No lo busqué. Solo me hizo sentir diferente. Me escuchaba. Me hacía preguntas que tú hace años dejaste de hacerme. ¿Y tú pensaste que traerlo a casa era lo lógico? ¿Eso es lo que haces cuando alguien te escucha? ¿Le abres la ducha? No fue así. Claro que fue así. Lo vi. No me lo contaron. No me llegó por rumores. Abrí la puerta y me encontré a un desconocido saliendo de mi baño, como si fuera su piso. Y tú quitando las migas de pan del desayuno que compartisteis. ¿Qué parte me estoy perdiendo? Ella bajó la cabeza. Por fin dejó de justificarse y se quedó en silencio. No aguantó ni 10 segundos antes de volver a hablar, más rápido esta vez, como si tuviera prisa por quitarse la culpa de encima. No tenía intención de que te enteraras. Quería terminarlo antes de que pasara a más. Pero hoy vino sin avisar, y me pilló por sorpresa. No supe cómo echarlo sin que pareciera raro. Lo dejé quedarse un rato. No debería haberlo hecho. Lo sé. Entonces, ¿lo ibas a seguir viendo si yo no lo descubría? No sé. Eso es un sí. No lo sé, Javi. Estoy confundida. Me siento sola. Y tú hace meses que estás ausente, siempre metido en tu mundo, en tus cosas. Yo también existo. ¿Ahora es mi culpa que te líes con otro? No he dicho eso. Solo intento explicarte cómo me siento. No me interesa cómo te sientes si tu forma de gestionarlo es traer a otro a casa. ¿Y tú qué esperabas? Que lo ignorara todo y me quedara aquí, como siempre, esperando que tú te acordaras de que estoy viva? Sí. Esperaba que, si tenías un problema, me lo dijeras. Que fueras honesta. No que me metieras a un tipo en casa cuando ni siquiera soy capaz de recordar la última vez que me tocaste sin sentir culpa.
Se hizo un silencio largo. Esta vez fui yo quien se apoyó en la pared. Estábamos a la misma distancia. A menos de 1 metro, pero parecía que había un continente entre nosotros. Nuria no lloró. Ni una lágrima. Solo esa cara de quien sabe que la ha cagado, pero aún no está segura de cuánto. Yo tampoco lloré. No podía. La rabia me tenía el estómago cerrado, la garganta seca, las manos temblando de tanto contenerme. No soy violento, nunca lo he sido, pero esa noche entendí lo fácil que es cruzar ciertos límites cuando alguien juega contigo así. No me vas a pedir perdón, ¿verdad? No lo sé, respondió. No sé si sirve de algo. Sí sirve. Pero no para que te perdone. Sirve para saber si eres capaz de reconocer lo que hiciste. Lo reconozco. No debió pasar. Pero pasó. Sí. Entonces ya no hay marcha atrás. Ella asintió. Con los ojos clavados en el suelo. Como si esperara que yo dijera lo que venía después. Como si no se atreviera a decirlo ella. Te vas a ir de esta casa, dije, por fin. Hoy. Esta noche. No me importa dónde. Llama a tu madre, a tu amiga, al que quieras. Pero no quiero volverte a ver aquí. No esta semana. No mientras yo esté aquí. Y no intentes convencerme de quedarte. No lo hagas. Ella no respondió. Se giró, fue al dormitorio, y comenzó a meter cosas en una mochila. No hablamos más esa noche. Después de que se fue esa noche con una mochila mal hecha y cara de derrota contenida, me senté en el salón con las luces apagadas y el televisor encendido sin volumen. No lo estaba viendo. Solo lo dejé ahí, como un ruido visual para no sentir que el silencio me estaba asfixiando. No dormí nada. Pasé toda la madrugada repasando todo lo que había ocurrido, cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de explicación, y mientras lo hacía, mi cabeza dejó de centrarse en lo emocional y empezó a funcionar como una máquina. Fría, precisa, práctica. Pensé en todo lo que había hecho por ella durante los últimos años. No hablo de cosas románticas ni de sacrificios grandiosos, hablo de lo concreto, pagar parte de sus estudios, arreglarle el coche cuando lo destrozó, cubrir sus vacaciones cuando no tenía para el billete, ayudarla con su madre cuando estuvo enferma. Todo eso me había parecido parte natural del matrimonio, como una inversión compartida en una vida común. Pero ahora solo veía que yo había puesto, y ella había sacado todo lo que le convenía hasta que encontró algo más que le diera estímulos nuevos. Lo que más me jodía era que había tenido la oportunidad de ser honesta y elegir otra forma de afrontar lo que sentía. Pero no. Me sacó de la ecuación y metió a otro en mi lugar sin pensar en las consecuencias. No pensaba dejarlo pasar. No iba a quedarme como un idiota viendo cómo ella se reconstruía su vida mientras yo me quedaba con las ruinas. Así que hice lo que sabía hacer bien, organizar. A la mañana siguiente pedí cita con un abogado que recomendaban en un foro de hombres divorciados. Era directo, especializado en separaciones complicadas, con reputación de ser tan sutil como una patada en la boca. Le conté todo sin adornos. Me escuchó sin interrupciones y al terminar me preguntó si quería castigarla legalmente o simplemente terminar rápido. Le dije que ambas cosas. Quería irme de ese matrimonio sin perder nada, y si era posible, dejarle claro que el juego había terminado y que no iba a salir ilesa. Lo primero fue revisar nuestras cuentas. Nuria llevaba tiempo sin trabajar fijo, apenas algunos cursos, clases particulares, nada que le diera estabilidad. Todo el peso económico de los últimos 2 años había recaído en mí. El alquiler estaba a mi nombre. Las facturas, mi cuenta. El coche, el seguro, incluso los muebles del salón los había pagado yo.
Era increíble cómo había construido una vida entera sobre mis hombros sin que yo lo notara del todo. El abogado me dijo que no sería difícil dejarlo claro en el proceso, pero que necesitábamos pruebas. Así que le pasé todo, recibos, correos, extractos bancarios, incluso los mensajes que ella me había mandado donde hablaba de tener tiempo libre porque tú te encargas de todo. Su propia manera de excusarse se convertiría en prueba. Me dio una lista de documentos y me pidió que no hablara con ella bajo ningún concepto hasta tenerlo todo listo. Lo siguiente fue más personal. Entré a su portátil, que había dejado en casa al irse. No tenía clave. Lo usaba para su curso de educación emocional y ahí encontré todo. Correos, carpetas compartidas con Álvaro, incluso un par de documentos con apuntes personales donde describía lo liberador que era estar con alguien que no le recordara todo lo que no había logrado en la vida. Yo era eso para ella, el recordatorio de lo que no fue. Guardé todo en un USB. Luego revisé sus redes. Nunca fue muy activa, pero encontré mensajes con amigas donde hablaba de tener sentimientos nuevos y no saber cómo contarlo todo sin romper la burbuja. La burbuja era mi casa, mi rutina, mi vida con ella. Con todo ese material armado, empecé la parte que más me interesaba, dejarle claro que se había equivocado de persona. Cambié la cerradura de la casa el mismo día. Mandé un correo formal informándole que no podía volver sin mi autorización. Le bloqueé el acceso a las cuentas compartidas y le transferí su parte del dinero justo, ni un céntimo más. Quité su perfil de mi cuenta de Netflix, de Spotify, del seguro médico. Llamé a su madre y le expliqué brevemente que Nuria se había ido y que no iba a volver. No di detalles. Solo fui cortés y frío. Quería que el mensaje llegara, estoy al mando. En paralelo, me aseguré de que todo el círculo común supiera mi versión. Amigos, conocidos, incluso compañeros suyos con los que tenía trato ocasional. Nunca fui difamador, pero esta vez hice una excepción. No mentí. Solo conté lo que pasó. Lo que vi. Lo que escuché. Lo hice con tono sereno, pero sin filtro. Sabía que ella lo sabría. Y eso era suficiente para que sintiera el golpe. Una semana después me escribió por primera vez. No para disculparse, sino para preguntarme si había manera de hablar como adultos. Le contesté con un único mensaje: te espero con mi abogado, el martes a las 9. Si no vienes, seguimos sin ti. No respondió. El martes, vino. Llevaba ropa formal, maquillaje discreto, cara de quien no ha dormido bien. Nos sentamos en la sala del despacho, frente a frente. Ella con una abogada joven que apenas sabía dónde estaba. Yo con mi abogado, que ya tenía todo impreso, subrayado, clasificado. No hizo falta hablar mucho. Nuria entendió rápido que no tenía margen. Le ofrecimos un acuerdo, separación inmediata, sin bienes compartidos, sin pensión, sin discusiones por el coche ni por el gato. Aceptó. No lloró. Pero se le notaba en la cara que nunca pensó que yo fuera a moverme así. Cuando salimos del despacho, intentó hablar conmigo a solas. Le dije que no. Que todo lo que tuviera que decirme lo podía escribir por correo. Me miró como si no me conociera. Y quizás tenía razón. Ya no era el mismo. Pasaron 5 días desde la reunión con los abogados. Días extraños, sin rutina clara, sin esa sensación de tener que volver a casa a una hora razonable. Empecé a quedarme más tiempo en la oficina, no porque tuviera tanto trabajo sino porque no me apetecía volver al piso. Por más que la hubiera vaciado de su presencia, todavía quedaban restos, una bufanda colgada detrás de la puerta, un frasco de crema que olvidó en el baño, su olor todavía adherido a las cortinas del dormitorio. No era tristeza lo que sentía, al menos no de forma constante.
Era más bien un desorden interno, una sensación de estar desenfocado, como si me hubieran quitado un papel que llevaba años interpretando sin saberlo. La rabia ya no era la protagonista, aunque seguía ahí, en forma de recuerdos que aparecían en los momentos más tontos, como cuando abría el armario y veía sus libros de lectura emocional que olvidó llevarse. El viernes por la tarde me llamó. No por WhatsApp ni por correo, sino con una llamada directa, como hacía tiempo no hacía. Dudé en responder. No porque temiera la conversación, sino porque no sabía si valía la pena. Pero lo hice. Respondí sin decir su nombre, solo con un seco sí. Ella tardó en hablar. Hubo un silencio de unos 3 segundos, luego su voz, mucho más tranquila que la última vez, apareció del otro lado. Quiero verte. No para discutir. Solo para hablar. No habrá drama. Lo prometo. Le dije que tenía una hora el sábado por la mañana. Le dije que fuera al piso si quería, pero que no trajera maletas ni intenciones de quedarse más de lo necesario. Aceptó sin preguntar más. Al colgar, me sentí raro. No por el encuentro, sino porque no sentía ansiedad. No tenía expectativas. Solo curiosidad por saber qué podía decirme que no hubiera dicho ya. Llegó puntual. A las 10 en punto tocó el timbre. No la hice pasar directamente. Bajé yo a abrirle. Venía sin maquillaje, con ropa sencilla, una bolsa pequeña en la mano y cara de cansancio acumulado. No saludó con un beso ni intentó abrazarme. Me siguió hasta el salón, se sentó en la misma silla que había usado 1000 veces, y me miró con una mezcla de resignación y espera. No sé cómo empezar, dijo al cabo de unos segundos. Empieza por el final, si quieres, respondí. ¿Qué buscas? Nada. No vengo a pedirte que volvamos. Sé que eso ya no tiene sentido. Solo quiero que me escuches. Después puedes hacer lo que quieras con lo que diga. No dije nada. Me quedé en silencio, dándole espacio. No me enamoré de Álvaro, dijo de golpe. Nunca fue eso. Me sentía vacía, sí, pero no por ti. Era yo. Yo me sentía, sin dirección. Como si estuviera atrapada en una vida que ya no me decía nada. Él apareció en el momento justo para confundirme más. No lo estoy justificando. Sé lo que hice. Y sé que no tiene perdón. No necesitas que te lo diga yo, respondí sin levantar la voz. Ya lo sabes. Sí. Pero necesitaba decírtelo en persona. Quería que supieras que no fue por falta de amor. Puede que suene absurdo, pero yo te he querido mucho. Tal vez todavía te quiero. Pero lo rompí. Fui cobarde. Elegí mentir porque era más fácil que enfrentarme a la verdad de que ya no sabía quién era dentro de todo esto. Te fuiste tú sola, dije. Yo no te eché. Pero no me detuviste. No soy tu carcelero, Nuria. No era mi papel convencerte de quedarte. Si querías otra vida, debiste hablarlo. Si querías terminar, también. Pero me dejaste en la posición más baja, la de tonto que no sabe lo que pasa mientras otro ocupa su lugar. Y eso, Nuria, no se arregla con explicaciones. Ella asintió. No discutió. No intentó suavizar nada. Por un momento pensé que se iba a levantar e irse sin más, pero en vez de eso, sacó una carta de la bolsa que llevaba. Me la tendió sin decir nada. No es para ahora, dijo. Léela cuando estés solo. Cuando te apetezca. No es para justificarme. Solo, necesitaba escribirlo. No la cogí. No en ese momento. Se la dejé sobre la mesa. Ella entendió. Se levantó sin prisa, como si ya hubiera dicho lo que tenía que decir, y se quedó de pie mirándome unos segundos. ¿Vas a estar bien?
Preguntó. No es tu problema, le respondí. Lo sé. Solo quería oírlo. Estaré. No ahora. Pero estaré. Ella asintió, bajó la mirada, y se fue. Esta vez no cerró con un portazo ni se giró para mirar atrás. Caminó hasta el ascensor, se metió, y desapareció. Yo me quedé de pie un rato en el pasillo, sintiendo por fin algo parecido a una conclusión. No alivio. Pero sí cierre. Volví al salón, miré la carta en la mesa, y me senté a observarla sin abrirla. No porque no me importara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, podía decidir cuándo y cómo lidiar con todo. Ya no había urgencia. Ya no era el espectador de una historia ajena. Era el dueño del siguiente capítulo. Tardé 3 días en leer la carta. No porque me doliera, ni porque esperara una revelación que lo cambiara todo, sino porque quería que ese fuera el último paso, la última conexión con algo que ya había terminado. No tenía sentido abrirla con expectativas ni con esperanza, porque lo que necesitaba no era una explicación, sino una forma de sellar lo que había pasado. La abrí un lunes por la noche, después de cenar solo, con la tele apagada y el móvil lejos. Era una carta escrita a mano, con su letra, la misma que usaba en las notas que me dejaba en la nevera cuando salía temprano, la misma que llenaba las libretas de sus clases, y ahora también la misma que trataba de cerrar un capítulo. Leí sin prisa, sin detenerme, sin volver atrás. Decía cosas que ya sabía, que estaba perdida, que había confundido atención con afecto, que nunca había pensado en destruir lo que teníamos, que fue débil, que no supo frenar a tiempo, que se dejó llevar porque necesitaba sentirse viva y que en el proceso se olvidó de lo que valía lo que tenía. Decía que no esperaba perdón, ni redención, que solo quería que supiera que no había un plan, que todo se había descontrolado. Decía que me admiraba por cómo había actuado, que no imaginó que pudiera tomar el control tan rápido, que no lo hizo para provocarme, pero que entendía si yo creía que sí. Al final me agradecía. No por dejarla, sino por haberle dejado claro que las decisiones tienen consecuencias. No lloré. No me molestó. Tampoco me alivió. Fue simplemente una carta más. Un cierre formal. Me levanté, la doblé con cuidado, la metí en un sobre nuevo y la guardé en un cajón que tenía cosas de los años anteriores. Fotos, papeles, documentos del banco, algún billete de avión de viajes compartidos. No por apego, sino por costumbre. No sentí la necesidad de quemarla ni de romperla. Ya no me provocaba nada. Eso fue lo que más me sorprendió. Que después de todo, no quedaba rabia. Solo distancia. En los días siguientes volví a poner la casa en orden. Reorganicé los muebles, tiré cosas que no usaba, redecoré con lo justo. Cambié las sábanas, los cojines, la alfombra del pasillo. Hice pequeños ajustes que no tenían valor material pero que me ayudaban a borrar rastros. Volví a cocinar, algo que no hacía desde hacía meses. Me di cuenta de que había cosas que me gustaban y que había dejado de hacer sin darme cuenta. Me apunté al gimnasio, no por despecho ni por venganza, sino porque necesitaba moverme. Empecé a salir más, a ver amigos que había dejado de lado, a decir sí cuando me invitaban a cosas. No lo hacía con entusiasmo, pero tampoco con apatía. Era como reajustar el cuerpo después de una lesión. Lentamente. Sin forzar. Una noche, uno de esos amigos me preguntó si me sentía libre. Le dije que no. Que lo que sentía era claridad. Por fin veía las cosas sin dobleces. Ya no estaba atado a una rutina basada en lo que los dos fingíamos sostener. Me preguntó si la echaba de menos. Le dije que no lo suficiente como para querer que vuelva. A veces recordaba cosas buenas, sí, momentos reales, risas sinceras, conversaciones largas, pero esos recuerdos no compensaban el daño.
No era odio. Era simplemente aceptación. La relación había terminado el día que ella eligió mentirme sabiendo que podía confiar en mí. El resto fue trámite. No tardé en rehacerme, pero tampoco forcé nada. No me metí en citas, ni abrí aplicaciones, ni salí con la intención de conocer a nadie. Estaba bien solo. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de compartir mi día con otra persona. Dormía bien, trabajaba con más concentración, y sobre todo, me hablaba a mí mismo con más honestidad. Entendí que no había sido un esposo perfecto, que tal vez me volví predecible, rutinario, que dejé de prestar atención a cosas pequeñas. Pero también entendí que nada de eso justificaba lo que ella hizo. Porque yo, a pesar de todo, nunca mentí. Nunca traicioné. Nunca salí por la puerta dejando a otro en la ducha. Un mes después, ella me escribió un correo corto. Me decía que había encontrado un piso pequeño, que estaba empezando a dar clases presenciales, que se sentía más tranquila. No pedía nada. Solo quería contarme. No respondí. No porque me molestara, sino porque ya no tenía nada que decir. A veces la vida no necesita un diálogo final. Solo necesita que uno se levante, camine y no mire atrás. Hoy, mientras escribo esto, me doy cuenta de que no soy la misma persona que era hace 6 semanas. No soy más fuerte, ni más sabio. Solo estoy más despierto. Y eso es suficiente. Aprendí que nadie es intocable, que todo puede cambiar en un segundo, y que si no sabes quién eres cuando te quedas solo, entonces no eres nadie. Yo me quedé solo. Y ahora me tengo claro. Y eso vale más que cualquier promesa vacía o beso fingido en una cocina compartida. Así que sí, sobreviví. Y no solo eso. Estoy empezando de nuevo. Y esta vez, con los ojos bien abiertos.